Y este es precisamente el tema que estoy desarrollando. Esta es la segunda parte. Yo les recomiendo la primera, que fue el servicio anterior. Y el título de esta serie se llama, entre comillas, entre signos de interrogación, ¿somos la última generación? Realmente hay evidencias tanto bíblicas como históricas, como teológicas, geográficas, podríamos decir cantidad de cosas académicamente hablando, de que el mundo se encuentra realmente a la orilla de un precipicio y que somos nosotros esa generación que Jesucristo mencionó, que vamos a mencionar a continuación, que vamos a vivir estos tiempos que estamos viviendo y que vamos a ser testigos de lo que ya comenzamos a ver a nuestro alrededor. Y creo que, adelantándome un poquitín, les puedo rápidamente resumir y decirles: somos la primera generación de la historia, porque de eso se trata esta serie. Vimos acontecimientos en la primera conferencia históricos, lo que ha pasado en los últimos 3 años con todo lo que pasó de la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos unir todas estas piezas de rompecabezas y darnos cuenta que nos encontramos en un momento muy especial en la historia, donde se necesitaría estar ciego o estar completamente lleno de tinieblas para dar cuenta en qué tiempo del mundo y de la historia nos encontramos? Somos la primera generación de la historia en la que un hombre puede gobernar el mundo entero mediante la tecnología moderna. Nunca había el mundo llegado tecnológicamente al punto donde nos encontramos como es el siglo XXI. La ciencia en cuanto a la genética, en cuanto a la biología, ahora ya no se habla de eso, ahora se habla de transhumanismo, inteligencia artificial, robotización, etcétera, etcétera. Hemos entrado en un mundo tecnológico donde esta tecnología ha endiosado a los multimillonarios, a una élite muy especial que se encuentra en el mundo detrás de los medios de comunicación, detrás de lo que está pasando, detrás de los planes para la humanidad en el futuro. Y no es el presidente de una república, ni el presidente ni un dictador de tal o cual país, es un grupo, una sociedad secreta en el mundo, y esto no es conspiración ni mucho menos, es un grupo de multimillonarios que están manejando los medios de comunicación, los protocolos de los gobiernos y tratando de quitarles y robarles a los gobiernos del mundo la soberanía nacional. Es un mundo muy complicado y desgraciadamente, ya no pensemos en el mundo a nuestro alrededor, los mismos cristianos jamás se habían encontrado tan confundidos de no saber qué es verdad y qué no es verdad. ¿Qué es engaño? ¿Cómo está funcionando el engaño a nuestro alrededor? Y no se están dando cuenta, ¿verdad?, que Satanás se encuentra detrás de todo, absolutamente, lo que el mundo está atravesando. Porque él, 1 Juan 5:19, se encuentra detrás y bajo el control de los seres humanos. Cuando recibimos nosotros a Jesucristo como nuestro Salvador, inmediatamente se hizo la luz. Nacimos con el cerebro y el intelecto completamente en tinieblas. Y no sabíamos qué era verdad, si era Buda, si era Mahoma, si era Confucio, si era Zoroastro, si era fulano, si era mengano. Pues me meto usted a los filósofos, Platón, Sócrates, Demóstenes, y los maharashis, y los gurús, y el vudú, y el karma, etcétera, etcétera, y el ocultismo, y la ouija, y las liberaciones a través de ramas, etcétera, etcétera, de embrujos, que me lean las cartas, en un mundo completamente confundido, sin saber nadie
¿qué es la verdad? Y si en el camino en que se encuentran es la verdad. Y viene hace 2000 años Dios en la persona de su Hijo y nos deja este libro. Yo siempre les he dicho a los ateos cuando tenemos debates, hay una manera de poder debatir con una persona, sea médico, sea científico, biólogo, sea matemático, sea doctorado en ciencias políticas, no importa el campo académico en el que tú seas un experto, pero siempre en todas las cosas debe regir la lógica más elemental. Si hay un Dios, sí, condicional, si hay un Dios, entonces ese Dios que existe es lógico que si nos ha creado a su imagen y semejanza, tenga interés en que nosotros descubramos que Él existe. De otra manera seríamos animales. ¿Quiénes son los animales a diferencia del ser humano? ¿Verdad? Criaturas en el mar, en los aires, las aves, en la tierra, los mamíferos, etcétera, etcétera, que no tienen conciencia de Dios. Nunca verás un grupo de conejos, alabaré, alabaré. Nunca verás un conjunto de perros ni de caballos, ¿verdad? Tienen conciencia, tienen sentimientos, sufren, son fieles, tienen características preciosas. El perro es de los mejores animales que el hombre pueda tener como su amigo, más que tu compadre. Pero ninguna de estas criaturas está consciente ni de que va a morir, ni tampoco está consciente de que hay algo fuera de ellos, fuera de su mundo, fuera de su dimensión, a quien podemos adorar y a quien podemos realmente atribuir nuestra existencia. Y el ser humano es completamente diferente. No hay una tribu, no hay una sola civilización. Llámese desde el código Hammurabi, de los sumerios, egipcios, babilonios, persas, etcétera, etcétera. No ha existido jamás en la historia nadie, tribus, civilizaciones que no hayan adorado a algo o a alguien. Y cuando nacemos, ¿verdad?, en este mundo y somos apaches o de los Sioux o de los Aucas del Ecuador, mazatlecas o chichimecas o aztecas, etcétera, etcétera, de alguna manera todos estos indígenas y todos estos seres humanos tienen la necesidad intrínseca o de matar a un hombre como los aztecas, sacarles el corazón y ofrecérselos ¿a quién? A los dioses. Todas las tribus en Norteamérica, los verdaderos norteamericanos son los Sioux, los apaches, los cherokees, los indígenas que poblaron los Estados Unidos, que ahorita ya es una nación cosmopolita, ¿verdad? Pero todos ellos creían en los espíritus, enterraban, quemaban a sus muertos porque sabían que los espíritus se los iban a llevar. Todos tenemos conciencia del más allá. ¿Quiénes son los brujos? ¿Quiénes son los espiritistas? Se juntan de las manos en las casas, vamos a invocar al espíritu de Cuauhtémoc. ¿Cómo saben que hay algo que trasciende nuestra naturaleza y que podemos tener comunicación a través de la ouija, a través de la lectura de las cartas tarot, a través del café, de la bola de cristal, o comunicándonos con algún espíritu de mi abuelita o de Cuauhtémoc, y vamos a juntarnos a invocarlo para que nos pueda contestar ciertas preguntas que tenemos con el más allá? ¿Quién puso ese más allá en el ser humano que no tienen los animales? Salomón escribió en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11: Dios puso la eternidad en el corazón humano. Y esta eternidad que todos tenemos dentro de nosotros, cuando vino Jesucristo hace 2000 años, esta eternidad, este deseo de tener contacto con alguien o con algo, y si no sé quién es Dios, pues los seres humanos van a la selva, a un campo, agarran el tronco de un árbol y lo cortan, y de esa madera hacen una figura de un ser humano, y ya después que la hicieron nos hincamos delante de lo que nosotros hemos creado, o con cemento o con piedras levantamos un ídolo, Moloch o Toreto, Semiramis o como se llame, y comenzamos a adorar la obra de nuestras manos.
por la ignorancia que tenemos del Dios único, vivo y verdadero, que sí existe y se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Este libro es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El primer libro en haber sido impreso. El libro más leído, más vendido, todavía hasta el siglo XXI, de todos los volúmenes y de cualquier escritor que tú me puedas mencionar a través de la historia. No hay un libro más vendido y más leído que las Sagradas Escrituras. Es el libro que contiene los registros, señores científicos, ateos, escépticos y agnósticos que nos escuchan. Es el libro que contiene los registros más antiguos de la genética, biología, química, matemáticas, física, antropología, paleontología y cualquier otra rama académica, historia, geografía que me puedas mencionar. Y todo a través de la historia, lo que el hombre ha descubierto a través de todas estas de historia y geografía, la Biblia lo decía antes. Es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Pero al mismo tiempo es el libro más atacado, más controvertido y más despreciado y vulgarizado de todos los volúmenes o libros religiosos que me puedas mencionar. Si alguien va a atacar como Madonna, como AC, como los Rolling Stones, como Michael Jackson y como cantidad de artistas famosos, grupos satanistas, etcétera, etcétera, nunca atacan el Corán. Nunca hay artistas que agarren un pollo y lo rompan y lo escupan sobre la Biblia, como Swanson. Nunca hay nadie que diga, pues esto y el otro. Siempre el ataque es, nunca verás que en el libro del Corán, o en el Tripitaka de Buda, o en los Vedas de los persas, o en cualquier otro libro sagrado, esté el 666. Pero el 666 aparece en todos los grupos satánicos. ¿Tú crees que es coincidencia? ¿Tú crees que es coincidencia que estas cosas que están en la Biblia, como la marca del anticristo, haya sido comenzada a ser puesta en práctica desde que comenzó la pandemia? Que ya no podías entrar a una tienda, no podías subirte a un avión, no podías comprar si no tenías ciertos requisitos médicos, que así le llamaron, y que de repente nos dimos cuenta que comenzamos a ser controlados por todos lados. ¿En qué mundo nos encontramos? Todo esto cobra realidad cuando venimos a las Sagradas Escrituras. Comenzaron también los grandes filósofos utópicos del siglo XXI. Ya el comunismo cayó en 1991 y ahora sí es una época, una nueva era le llamaron, de progreso. Tenemos la tecnología, estamos en el espacio, el internet, el iPhone, la cibernética. Ahora va a ser muy difícil que haya una guerra entre nación y nación, porque el ser humano ha llegado a una ecuanimidad y ha llegado a un criterio tan amplio que sería una locura que una persona le mandara una bomba nuclear a otra nación, sabiendo que la otra nación le puede contestar, y solamente dos locos podrían enfrentarse a una guerra nuclear porque ellos mismos se destruirían. No, el hombre no está tan loco como eso. Es imposible que lleguemos a esta posibilidad. Además, ahora que el comunismo desapareció, pues ahora va a haber más capitalismo, va a haber mercado libre, el mundo va a tener un auge económico y hemos llegado a una nueva era completamente diferente. Llegamos al siglo XXI, se levanta un hombre en Rusia llamado Vladimir Putin, comienza a invadir. Los musulmanes atacan las dos torres gemelas, 19 radicales musulmanes, produciendo el primer acto terrorista más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos comienza a despertar. Ahora sí, ¿verdad? Como decimos aquí en México, ajijolí, cuánto apache.
Ahora sí que estamos rodeados, nunca nos dimos cuenta, pero estamos el país más poderoso. Se metieron en aviones a Nueva York, a nuestro terreno, a donde estamos nosotros creyendo que somos los amos del mundo. Pues humillaron a los Estados Unidos, este grupo terrorista. Después viene Putin y se mete otra vez a otras áreas en Rusia. La OTAN comienza a expandirse hacia el nororiente de Europa. Putin hace poco invade Ucrania y el mundo comienza otra vez a realizar la verdad de que el ser humano es mentira que ha progresado, que nos encontramos con toda la tecnología, con toda la ciencia y con todo aquello que creíamos que había de desaparecer al borde de una guerra nuclear. Jesús dijo hace 2000 años: oirán de guerras y rumores de guerras. Y miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca. Y entonces vendrá el fin. Y esta serie que estoy compartiendo con ustedes tiene ese propósito: analizar eventos tanto científicos, cibernéticos, históricos, teológicos, bíblicos, para poder juntar todo este rompecabezas y poder realmente decir en qué nos podemos basar, tanto con lo que está pasando en el mundo a la luz de la Biblia, para poder decir realmente somos la primera generación que podemos destruirnos en 5 minutos con el potencial nuclear que existe. Somos la primera generación donde gracias a la tecnología es evidente y claro y seguro que una sola marca, como ya lo vimos en la pandemia, marcar al ser humano ya es posible a través de la biometría. Y una persona puede ya controlar el mundo. Ahorita, por ejemplo, venimos mi esposo y yo de Dallas, entramos ahí en Dallas al aeropuerto y al pasar para abordar el avión, ya no te piden el pasaporte. Una cámara, te paras frente a la cámara y aparece tu foto, pásele. Le digo, ¿cuándo me retrataron? Esa foto, le dije a mi esposo, nunca me la han tomado. Y yo le dije de broma a la señorita, ¿verdad? Por favor, asegúrese que mañana me publican, en el primer periódico, que me subí al avión. Impresionante, ya nomás con tu puro rostro. Y al llegar allá a Estados Unidos, de aquí de México allá a Estados Unidos, hay un lugar que se llama Global Entry, entrada global, que se les da esta entrada global. Tú vas con tu pasaporte, desde luego tienes que ser ciudadano americano, y vas a una oficina de inmigración norteamericana y les dices, bueno, soy americano, quiero el Global Entry porque viajo muy seguido. ¿Qué significa esto? Que te hacen 3 o 4 preguntas, ven tu registro, que hace 10 años no has tenido accidentes automovilísticos, que no te has enmarihuanado, que no has tenido ningún tóxico, que no has sido borracho, que no te han detenido, etcétera, etcétera, y te consideran un ciudadano de confianza, así se llama. Y te dan entonces una tarjeta que se llama Global Entry. Y ahora que regresemos a Estados Unidos, mi esposo y yo, al llegar, yo ya no paso por migración, paso por un aparato donde tampoco meto mi pasaporte. Otra vez me retrata y comenzamos a hacer cola en 5 minutos. Y comenzamos a pasar y me dice el de inmigración, Armando, hello, le digo, y pásale. Marta, pásale. Ya no te revisan nada más que a través de la fotografía, ni siquiera el pasaporte, por el Global Entry. Este es el mundo que estamos viviendo. En China hay cámaras, pero como no se imaginan, en Shanghái y en todas las ciudades, que están retratando millones de caras al mismo tiempo, y tiene las pantallas el gobierno de China donde puede detectar a un delincuente que buscan a tal persona en segundos a través de los métodos computacionales, a través de la cibernética y a través de la biometría. Ese es el mundo que estamos viviendo. Es un mundo que ya puede gobernar un solo hombre, donde pueden ya las naciones entregar su soberanía nacional, y este hombre, que se va a llamar el anticristo, va a gobernar al mundo a través de los chips, ya sea un tatuaje en la mano o un chip que nos meta, que les metan. Yo no voy a estar aquí, yo no sé si tú, o aquí en el entrecejo, y la gente que no tenga ese pasaporte, ese chip, ese tatuaje,
no va a poder comprar ni un carro, ni entrar a una tienda, ni entrar a la comercial mexicana, ni una farmacia, ni vender. No puedes hacer nada si no te identificas con ese chip, que ya está en acción y que ya está funcionando en muchos lugares. En Mateo 24, los que tengan su Biblia, Jesús se enfrenta a unas preguntas que también ya contestamos y las repaso rápidamente, que le hicieron los discípulos. 3 preguntas de carácter escatológico. Escatos en el griego, más allá de, logos, conocimiento. La escatología es la rama de la teología, a los que les interesa apuntarlos, que trata con las cosas futuras. Un escatólogo es un estudiante de la Biblia que se dedica a escudriñar principalmente el área de las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Y dentro de la escatología le hacen 3 preguntas a Cristo muy interesantes, que Él contesta y otra no la contesta. Y dice el versículo 3, estando sentado Él, o sea Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: pongamos atención a estas 3 preguntas que le hicieron. Dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta está relacionada con el versículo anterior, que el templo, que era una atracción tremenda en aquellos tiempos que hizo Salomón, lo admiraban, este edificio, ¿quién puede derrumbar este edificio? Cuando vio Cristo a los discípulos que estaban asombrados más por el edificio que por su persona, les dijo: ven este edificio, les puedo decir que no va a quedar piedra sobre piedra. Esta primera pregunta que le hicieron a Cristo, ¿cuándo sucederán estas cosas?, está relacionada de cuándo pasará que el templo sea destruido. Esta sucedió 70 años después de Cristo, cuando el general Tito de Roma entra a Jerusalén y acaba con Jerusalén. Y no queda piedra sobre piedra. Se cumple al pie de la letra las palabras de Jesús. Pero quedan 2 preguntas más. La segunda pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, podemos darnos cuenta cuando tú regreses, de alguna manera, porque nos has dicho, te vas y vas a regresar. ¿Hay alguna señal para que cuando regreses sepamos nosotros que tú vas a regresar? Cristo le da esta respuesta en el versículo 29 y 30 del mismo capítulo 24 de Mateo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esta segunda pregunta, ¿cuándo será la señal?, se cumplirá al final de la tribulación. Pero antes hay otra pregunta que es la que nos atañe y la que hemos estado investigando y tratando de contestar, y gracias a Dios que ya la podemos contestar, repito, por el análisis que podemos hacer de las señales, de la historia, de los eventos a nuestro alrededor y principalmente de las Sagradas Escrituras. Dice así la última pregunta: ¿y qué señal habrá del fin de la historia? Se puso en el griego siglo, el fin de la historia o el fin de la historia humana o el fin del siglo, como le querramos llamar. Cristo no contesta esto. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? O sea que ya la historia se terminará. Sin embargo, cuando leemos en el versículo 5 que Jesús comienza a decirles:
Solamente les voy a dar algunos datos importantes. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice Cristo, una de las señales, una de las muchas que les voy a dar, que pueden ustedes ubicarse y darse cuenta que realmente ya nos acercamos al final de la historia. Se van a levantar cantidad de hombres diciendo que son el Mesías. La palabra Cristo, Yeshua en el hebreo es el Mesías. Vendrán muchos diciendo yo soy el Mesías, o sea, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Y este mensaje lo traen la mayoría de los gobernantes en el mundo actualmente. Muchos gobernantes surgen inmediatamente y todos hacen, sabemos, promesas que ninguno cumple. Pero todos nos prometen qué cosa, que nos van a salvar, que la economía va a mejorar, que va a mejorar tu nivel de vida, bla, 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 bla. Y la gente, ¿verdad?, engañada por la política, votamos por estos gobernantes que en el mundo entero, a través de toda la historia, conquistadores, dictadores, etcétera, etcétera, han engañado a la humanidad. Pero Cristo no se refiere políticamente, se refiere espiritualmente. ¿No han visto ustedes en las redes sociales, hace de 6 meses para acá, ya no vamos tan lejos, cuántos mesías Israel está diciendo que ya llegaron? Métanse los mesías de Israel en Google, lo puedes encontrar. Todavía hace 2-3 semanas ves un hombre con un sombrero, con una barba. Se juntaron miles de rabinos en Israel alrededor de él y cantaban y bailaban, y aquí está con un sombrero negro, y le besaban la mano los judíos, cosa que tienen prohibidísimo, y lo tocaban la ropa, y el Mesías, etcétera, etcétera. Hace 4 meses un rabino en Nueva York dijo que él era el Mesías, se murió, y tenemos casi 2 o 3 años que Israel, de una forma absurda, ridícula y risible y patética, está haciéndose el hazmerreír esta religión judaica en el mundo entero por las barbaridades de estar señalando hombres como tú y como yo, porque están ansiosos que venga su Mesías, y cuando venga no va a ser el que ellos esperan. Cuando venga será el anticristo, que vendrá como un ángel de luz, dice la Biblia. Se presentará con tratados de paz en el mundo, resolverá problemas en el mundo, tal vez del gas, del dinero, del euro, del dólar, de los yuanes, el problema de China, etcétera, etcétera. Y el mundo se maravillará ante este hombre, y este hombre hará un pacto con los judíos de paz, prometiéndoles. Eso se encuentra en Daniel 9, 23 al 27, versículo 27 especialmente, prometiéndoles a los judíos que nadie se va a meter con ellos durante 7 años. El capítulo 28 de Isaías describe como un pacto de la muerte. Hicieron un pacto con la muerte. Todos los judíos engañados, porque rechazaron al verdadero Mesías hace 2000 años, a Jesucristo, van a ser ahora engañados. Jesucristo dijo, cuando venga un falso Mesías, a él van a recibir. Ahí me rechazaron, pero cuando venga alguien en su nombre, yo no vengo en mi nombre, dijo Jesús, vengo en el nombre de mi Padre, y no me reciben. Pero si alguien viene en su nombre, a ese van a recibir. Qué patético. Y el anticristo, sabemos, ¿verdad?, para no extendernos, que firmará este tratado de paz. Me imagino que en ese tiempo los judíos reconstruirán su templo, el tercer templo, que tienen años tratando de levantarlo, una imposibilidad, porque la mezquita de Omar se encuentra exactamente arriba donde estaba el templo judío, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, y el anticristo violará este pacto con los judíos a los 3 años y medio, y ahí comenzará lo que la Biblia llama la gran tribulación. Entonces Cristo les dice, van a ser engañados, va a haber guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 32, dichosos los que trajeron Biblia. En Mateo 24, 32, que es el centro, el núcleo, el bastión de toda nuestra exposición,
este pasaje es el que estamos tratando de demostrar que es el más fuerte que existe para darnos una seguridad de que somos nosotros, la última generación. No sabemos el día y la hora, pero sabemos que será en nuestra generación cuando estas cosas ya han comenzado a suceder y millones de cristianos no se han dado cuenta, ni han descubierto, ni siquiera si viven cerca del Nevado de Toluca. Es increíble la ignorancia que hay. En las iglesias tampoco se predica esto ya. Ya no se predica estas cosas. Ni en qué tiempo nos encontramos, ni qué señales. Ya no hay esta información. Es impresionante las tinieblas que han comenzado a caer en el mundo, están entrando a las iglesias. Dice Jesús, versículo 32, esta es la señal más importante de Jesús. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas que está cerca a las puertas, de cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación. Cristo menciona una higuera, y ese es el inicio de nuestra búsqueda y de nuestra investigación. ¿Qué quería decir Jesús con la higuera, o qué representa en la Biblia la higuera? Porque una vez que identifiquemos qué es la higuera, podemos partir de ese punto hacia lo demás. Tenemos que saber qué significa la higuera o qué representa la higuera. Bueno, rápidamente, a los que lo quieran apuntar. En la Biblia hay tres árboles relacionados con la nación de Israel. La higuera es el último del año en florecer. Y la higuera representa la resurrección nacional de Israel. ¿Cómo sabemos que este árbol representa la resurrección nacional de Israel? Veamos en Lucas capítulo 13. Después de Mateo está Marcos y después Lucas. Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9, dijo también esta parábola. Tenía un hombre, ¿una qué? Una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortará después. Pregunta: ¿a quién creen ustedes que se refería Cristo con la higuera? Pues a Israel. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Israel es la higuera de Dios. Vino a buscar fruto en ella. ¿Quién vino a buscar? Jesús. Vino primero a las ovejas de Israel. Él venía primero a los israelitas descendientes de Abraham, y no halló fruto en ella. Lo crucificaron. Y le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera. 3 años duró el ministerio de Jesús y no lo hallo. La higuera representa y siempre está relacionada con la vida de la resurrección de Israel. Y entonces, ¿qué le dijo, verdad? Que ya la higuera no va a dar fruto, está completamente podrida. Ahora comparamos esto con Mateo 21.
Otro caso, porque repito, primero tenemos siempre en la Biblia que buscar el significado para no inventar, pues yo creo que piensa esto o yo creo que significa esto. No, espérame tantito, la Biblia no es de interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí mismo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 21, versículo 18. Mateo 21, versículo 18. Por la mañana, esto fue el día anterior que lo crucificaran. Mateo 21, versículo 18. Volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Qué representaba esa higuera el día antes que lo crucificaran? ¿A quién fue a quien maldijo Jesucristo? A Israel. He venido a lo mismo, venido a buscar fruto, ¿verdad? Una higuera seca, representando cómo es posible que no estés dando fruto. Y maldice Cristo la higuera, y vemos que Israel muere, se seca Israel como nación después de la crucifixión, y hasta 1948, 14 de mayo de 1948, ante los ojos expectantes historiadores, antropólogos del mundo, geólogos, etcétera, etcétera, vemos ante el mundo la resurrección de una nación después de casi 2000 años de haber sido exiliada, dispersada en todas las naciones del mundo, sin ninguna posibilidad de que este grupo de judíos dispersados en todas las naciones del mundo pudieran mantener durante casi 2000 años la esperanza de regresar a Israel. Y gracias al genocidio de Adolfo Hitler y de los nazis, que la Liga de las Naciones, en aquel tiempo no era la ONU, era la Liga de las Naciones, al ver que 6 millones de judíos habían sido masacrados, que habían sido masacrados imbéciles, idiotas, tarados, retrasados mentales, gente incapacitada, porque los nazis odiaban a una persona con defectos físicos. Cualquier persona con defectos, la orden era matarlos, exterminar al mundo. Era el sueño de Hitler, y que sobreviviera solo una raza, la raza aria, los blancos, güeros y de ojos azules. Ese era el sueño de Hitler, porque él creía que esa raza era la que iba a controlar el mundo algún día, los arios. El mundo se espanta y ve 6 millones, mataron gitanos, mataron homosexuales. Bueno, fue una cosa espantosa lo que los nazis hicieron. Se juntan las naciones y votan para que Israel, después de casi 2000 años, les den permiso a través de la declaración de Balfour, un hombre en Inglaterra, y de Teodoro Herzl, un judío del siglo XIX que comenzó a soñar que era el tiempo de regresar a Israel. Le permite las Naciones Unidas regresar a Israel, y dice Isaías 66: ¿podrá una nación resurgir en un día? Y nunca ninguna nación jamás en la historia ha podido conformarse nacionalmente en un día más que la nación de Israel. Cuando Jesús, en nuestro pasaje de Mateo 24:32, regresamos, y una vez que ubicamos que la higuera es Israel, bueno, rápidamente les digo los otros dos árboles. El otro árbol en la Biblia es el olivo. El olivo representa las bendiciones de Israel desde los patriarcas, que los encontramos en Romanos capítulo 11. Se describe a Israel como el olivo natural, ¿se acuerdan? Y a nosotros, la iglesia, como el olivo silvestre, que fuimos injertados, y las bendiciones de Abraham,
que recibía Israel al rechazar a Cristo, ahora nos pertenecen. Somos beneficiarios por tener a Cristo, la semilla prometida a la mujer de las bendiciones de Abraham. No somos Israel, porque Israel es el olivo natural y nosotros el olivo silvestre. Pero el olivo representa, repito, las bendiciones espirituales a Israel. Y el tercer libro de la Biblia es la vid. La vid, las uvas, de ahí sacan el vino, y representa la vida religiosa de Israel. Juan capítulo 15, Jesús dijo: yo soy la vid. No dijo yo soy la higuera, tampoco dijo, ¿verdad?, yo soy el olivo. Yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy realmente el objeto de la religión robotizada de fariseos que ustedes han hecho de mi Padre, sin tomar en cuenta que yo soy el representante del Cordero de Dios, de los sacrificios, de las ofrendas, del tabernáculo, de todo lo que mi Padre les dio simbólicamente en el Antiguo Testamento. Yo soy el Cordero de Dios que dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Yo soy la vid verdadera, el que realmente les va a dar vida a ustedes, no una religión. La religión no te puede dar vida, yo vengo a darles vida. Tú puedes ser católico, puedes ser protestante, puedes ser bautista, puedes ser pentecostal, puedes ser mormón e irte al infierno. No es tu religión la que salva, es la persona de Jesús que entra a tu vida para producir como una semilla, un árbol que comienza a crecer dentro de ti sin que te des cuenta, hasta que comienzas a dar fruto. Gálatas 5, 23 y 24, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, dominio propio, paciencia, y comenzamos a manifestar las características de una persona que está siguiendo a Jesús. Y tú puedes decirte religioso, y vengo a esta iglesia 20 años. Mi papá era el cura de San Marcos. Mi mamá era la madre, descendiente de la Madre Teresa. Mi padre fue arzobispo y mi tío, hayan sido lo que hayan sido. Si tú no tienes a Jesús, no tienes la vida. 1 Juan 5, del 10 al 2. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. No es la religión la que nos salva. El cristianismo no es una religión, es una relación. No entras a una nueva sociedad secreta, a un nuevo sistema de ceremonias y de ritos. Entramos a la vida, a una familia. Somos una familia que habita Jesús en mi vida, habita Jesús en tu vida, y por lo tanto yo puedo tener comunión contigo, porque el espíritu que tú tienes es el espíritu que yo tengo, y eso es lo que nos hace hermanos y hermanas en Jesucristo. Y actualmente hay un movimiento que se llama el movimiento ecuménico en el mundo, que es el movimiento de unir a todas las religiones. Ahorita en Roma acaban de tener que protestantes, que católicos, que musulmanes, todos bajo una bandera. Qué bonito se oye, ¿verdad? Qué bonito se oye. Para que todos unidos busquemos la paz. Espérame tantito, amigo mormón, amigo hindú, amigo musulmán. Mira, yo te respeto con mucho gusto, pero ¿sabes una cosa? El sistema que tú tienes para llegar a Dios contradice la Biblia. El hinduismo tiene 6 millones de dioses. El Islam dice maten a los cristianos y a los judíos. El Buda dijo antes de morir, yo no soy Dios, busquen la verdad. Y el budismo es una religión atea. ¿Atea? ¿Y forma parte de las religiones? Sí. Y también el comunismo. El comunismo es una religión. ¿No lo sabías? Ya lo sabes. Son los sistemas. Porque se corrió la propaganda. Una religión es todos los que hablan de Dios. Y si tú hablas de Dios, eres religioso.
Yo recuerdo en los 90 cuando comencé a visitar la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de México, el Politécnico Nacional, preparatorias, recorrí cantidad de universidades en la República Mexicana, y siempre en aquel momento descubrí la forma de entrar a las universidades, porque me decían, oiga, me recomendaban los estudiantes que eran cristianos, oiga, vénganos a una cátedra aquí de la Biblia o de Cristo en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Filosofía. Y les decía, no puedo porque no me van a dejar entrar, porque el gobierno dice que la educación es laica. Y yo, ¿qué significa esto? Que no hay nada de religión en la educación. Entonces yo iba con el director de la universidad y me presentaban y me decía, ¿usted es religioso? Le digo, no, yo no soy religioso. Para nada, le dije. Que me proteja la Virgen de la Macarena. Oiga, pero usted, es que esto no es un libro religioso. Le dije, oiga, maestro, este libro ya lo leyó usted. Contiene ciencia, contiene química, contiene matemáticas, contiene antropología, contiene genética, contiene biología, contiene todas las cosas. Es un libro maravilloso. Esto no es un libro religioso. Y el hecho que hable de Dios, ¿sabe una cosa? Que usted me dice que usted es ateo, usted está diciendo que es religioso. ¿Cómo? Pues sí, porque al decir que usted no cree en nada, usted está haciéndose Dios. Yo no necesito ninguna deidad, no necesito a nadie. Y en ese momento el ser humano dice, no necesito a ninguna fuerza sobrenatural, porque si yo no creo en nada, ¿en quién crees? En mí. Te haces Dios, cabeza de aguacate. ¡Qué ignorancia de la gente! Bueno, si no habla de religión, no. Vengo a presentarles, les decía, evidencias científicas de que la teoría de la evolución es un fraude. Y le vengo a presentar teorías científicas a los estudiantes, bueno, no teorías, sino evidencias, de que realmente las evidencias bíblicas de la creación tienen más ciencia que Darwin. Pues qué interesante, pero usted no va a hablar de religión. Se lo prometo que no voy a hablar de religión. Simplemente voy a abrir un libro que se llama la Biblia, que es el libro más vendido a través de toda la historia, y que los estudiantes merecen y tienen el derecho de conocer. Tenemos que romper barreras y tenemos que romper fortalezas que nos impiden acercarnos a la gente, porque la gente está mal informada. No saben ni lo que es una religión, no saben lo que es el cristianismo. Creen que Cristo es un gran revolucionario, como Buda, como Mahoma, como Nietzsche, etcétera, etcétera, porque no conocen el origen de las Sagradas Escrituras. Cristo lo dijo, erráis ignorando las Escrituras. Jesús dice, todos los errores filosóficos que tú me puedas mencionar y religiosos tienen una raíz: ignorar la Biblia. La ignorancia. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y te hacen pedazos tus amigos y tu compadre y tu familiar. Ya te cambiaste de religión y tú no sabes, y no soy religioso, simplemente estoy yendo a un grupo que les dicen los aleluyos. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué patético. Pero así está el cristianismo, por la ignorancia de no documentarse, no estudiar y no convertirte en un discípulo, que significa un seguidor del Hijo de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu santa palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras permanecerán. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra tu conocimiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. No hay nada torcido ni perverso en tu palabra. Todas ellas son rectas a los que entienden y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Gracias, Jesús, por tan grande muerte y sacrificio que tuviste por nosotros en esa cruz, avergonzando y humillando la intelectualidad y el supuesto conocimiento humano, que en el siglo que nos encontramos, el ser humano, principalmente dentro del medio científico, ya se creen dioses, soñando, ideando que pueden mejorar al ser humano, convertir a un Superman
convertir al ser humano en algo mucho mejor que lo que existe a través de la tecnología y la manipulación genética. Y el ser humano lo ha creído, que entre nosotros hay seres humanos, caídos como todos nacimos, alejados de la gloria de Dios. Atrevernos a creer que tenemos la medicina, las respuestas que van mucho más allá de nuestra capacidad para responderlas, creyéndonos dioses. El ser humano ha terminado la historia porque creyó la primer mentira que la serpiente le dijo a Eva: serán como dioses. La humanidad lo ha creído, la tecnología lo ha envanecido y profesando ser sabios, se han convertido en necios. Gracias, Dios, por tan grande, maravillosa salvación que nos has regalado. Por tu misericordia, tu amor, nos has cuidado este año, nos has bendecido a nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos para comer, tenemos una cama, un colchón donde poder dormir, tenemos una casa de 4 paredes donde poder cuidarnos de la nieve, del agua, del frío. Tenemos salud, te tenemos a ti, y teniéndote a ti tenemos todo. Porque aunque no tuviéramos nada, si tenemos a ti, lo tenemos todo. Miserables los seres humanos que tienen todo y no tienen a Dios, porque no son más que criaturas desventuradas, desnudas, tristes delante de aquel que te dice en esta tarde: ven a la cruz. No tienes nada si tienes todo y no me tienes a mí. Ven a la cruz. Ve el amor que manifesté en la cruz por ti. Te amo, dice Dios, te amo. Morí en tu lugar para que tengas vida y vida en abundancia. Vengo a perdonar tus pecados, a sanar las heridas de tu alma, que a través de las circunstancias que has atravesado te han lastimado y te han marcado. Yo las vengo a sanar, a borrar tus malos recuerdos, a sacar una conciencia culpable que te atormenta en tu vida de tus pecados, y a decirte que el que cree en mí volverá a vivir. Simplemente cree que Él en la cruz pagó por tus pecados, que resucitó de los muertos y que viene pronto por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué haríamos sin este libro, ¿Qué haríamos sin este libro? ¿Qué haríamos sin este libro? Los cielos y la tierra pasarán. El universo, el sol pierde millones de toneladas más a cada segundo. Nuestro deterioro celular nos indica que vamos todos al mismo lugar, a la tumba. Todos tenemos algún día que terminar nuestra vida, pero todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy les tengo una mala y una buena noticia. Lamentablemente se nos acabaron las habitaciones que teníamos para este retiro de matrimonios y ahora familia. Sin embargo, ¿qué crees? Traigo una noticia maravillosa. El Hotel Iberoestar nos acaba de abrir nuevas secciones ahora en el Paraíso Beach y en el Paraíso del Mar para que tú y tu familia puedan acompañarnos en este gran retiro. Así que no te pierdas la oportunidad y el privilegio de llamarnos y apartar. Es tu última oportunidad. Llama ya.
Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya disponibles más de 2,000 conferencias en audio y video, en memoria USB y en descarga también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y diversas series más. Les recomendamos y les sugerimos que las adquieran. Serán de enorme bendición para todos que están apasionados por la verdad y que aman las Sagradas Escrituras. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Conociendo los últimos tiempos, esta es creo que la 7ª o la 8ª conferencia. Dichosos los que están siguiendo esta serie. Estamos introduciéndonos en este libro maravilloso, porque no cabe duda que a través de la historia las preguntas más relevantes que los cristianos han hecho es: ¿cuándo regresa Jesucristo? No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí debemos estar conscientes que tenemos suficiente información para saber los tiempos. En Mateo 16, Jesucristo les dijo a los fariseos: miren el cielo cuando ya se juntan las nubes, vamos en nuestro vehículo, ¿verdad? Y de repente todo se pone negro. ¿Qué nos indica el cielo? Que no sabemos en 3 minutos o en 5 minutos o en 10 minutos. Lo que sabemos es que va a llover, porque se ha puesto, ¿verdad? Las borrascas de las nubes negras nos indican que va a llover. Así dijo Jesús. Cuando veamos las señales que se encuentran claramente en la Biblia, debemos saber que nos encontramos en los últimos tiempos. Y una de las cosas que hemos tratado de demostrar, ahora sí que lo podríamos hacer de una forma dogmática, de una forma clara, sin ninguna duda al respecto y despejando todas las incógnitas que pueda haber respecto a la escatología o a las profecías bíblicas, es que la historia tiene que durar 6,000 años. Estoy haciendo un repaso rapidísimo de las 7 conferencias que llevamos o 6 conferencias que llevamos de esta serie. La historia tiene que durar 6,000 años. Muy bien. En la Biblia hay 2 medidas de tiempo de Dios. Uno, la semana de 7 días. Porque en 6 días Dios creó y el 7º descansó. Dios le dio a Israel el 7º día o el Shabbat para que ellos recordaran que tenían que trabajar 6 por 1. Trabajo 6 días y descanso un día. 6 días y descanso un día. Este es el reloj cronológico de Dios, no solamente para la historia, sino para nuestra salud. Las personas que no tienen el hábito del día, para nosotros ya no es el sábado, es el domingo para la iglesia, porque la iglesia es diferente a la entidad de Israel. Las personas que no tienen el bendito hábito del domingo o el día, si tú trabajas en un hotel el domingo o en tu Uber el domingo, pues el lunes es tu día de descanso. Necesitamos después de cada 6 días descansar un día. Y esta es la razón, damas y caballeros, familia de Dios, por la cual la enfermedad número 1 del siglo XXI, de acuerdo a las clínicas más prestigiadas
médicas como la clínica Mayo en Rochester, el Hospital Hopkins de Estados Unidos, las clínicas de Inglaterra, concluyeron hace 3 o 4 años que el factor denominador principal de los problemas mentales y físicos del ser humano en el siglo XXI, ¿cuál creen que es la causa? El estrés. Parece ser que ahorita la mayor parte de la gente está llena de ansiedad. Hay muchísima ansiedad en los seres humanos. Están inciertos del futuro, de si el seguro social, si se muere mi esposo, si se va mi hijo, si se va mi hija, si me deja mi novia o mi novio, o del gobierno. Pero está en una tensión el mundo actualmente de ansiedad, que por las guerras nucleares, las amenazas del petróleo, las amenazas de la caída del peso, en fin, hay cientos de factores que pueden entrar a tu vida y quitarte la paz. La paz es el antídoto de la ansiedad. Y es increíble que hace 2000 años Jesucristo nos haya dado la medicina para el siglo XXI. Mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Qué es esa paz? Es un sentimiento de seguridad, de tranquilidad dentro de mí, en mi alma, que todo está bien. Que hay falsos profetas, falsos predicadores, que se cayó el peso, que el dólar, que la revolución. No importa lo que pase a nuestro alrededor, estamos aquí dentro con una seguridad que Dios está al control. ¿Ya viste esto en el radio, en la televisión? Deja que pase esto en el gobierno, deja que pase esto, deja que pase lo que tenga que pasar en el mundo, va a pasar. Tú ten paz. Estate tranquilo. Porque si no tenemos esa paz y esa tranquilidad en nuestra vida, no es cierto que creemos en Dios. Tu cristianismo es una religión nada más. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes ser muy activo y por acá y por allá y repartir y hasta hablar de Cristo, lo que tú quieras, pero si en tu alma tú no eres una persona que tienes paz, que te acuestas y no tienes necesidad de chochos, ni de pastillas, ni de un trago de alcohol para dormirte, o que no te despiertas a las 2 de la mañana como león enjaulado para acá y para allá y prendes el cigarro y ¿qué voy a hacer? Si eres una persona que te llamas cristiana y estás experimentando este tipo de vida, no es cierto que crees en Dios. Dice Santiago capítulo 2, tú dices que crees, los demonios también creen y te ganan porque tiemblan. Pero no basta creer y decir intelectualmente creo que Jesús nació en Belén y creo que leí la palabra de Dios. Demuéstralo, porque es la justificación que se llama. Las obras justifican la fe, o sea, las obras no nos salvan, pero tu manera de vivir y de enfrentar la vida demuestra que realmente has nacido de nuevo. Que esa es la fe que salva. Ese estado que tú tienes de tranquilidad, de paz. Se fue mi hija, bueno, ya se fue, mi hijo ya se fue, ya pasó aquello, no lo voy a hacer regresar. Puedo estar como leona enjaulada en la noche. ¿Dónde se fue mi Pepita y mi Chencho? Etcétera, etcétera. Pero tengo paz porque no los puedo controlar yo. Todo está en las manos de Dios Padre, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Señor, vengo a la cruz, ahí está mi hijo, Padre Santo, yo no lo puedo cambiar. Mi matrimonio yo no lo puedo cambiar. Mi negocio yo no lo puedo cambiar. Señor, todo está bajo tu control. Yo quiero tener paz. La vida es bien corta y tenemos que estar tranquilos. Por nada estén afanosos. Es una orden en imperativo en el original, el gramatical griego. Por nada estés afanado. Es una orden del cielo. Si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios, con toda oración y con súplica,
¿Y qué pasa? ¿Qué dice Filipenses 4, 6 y 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. ¿No tienes paz? Porque no te hincas. La paz viene cuando alguien se hinca y en lugar de escaparse por la puerta falsa, no, pues así son todas las mujeres, y no, esto y el otro, y por aquí, por allá, y a ver, compadre, vámonos a la cantina y vamos a ponernos. Y cuando recurrimos a la puerta falsa, y sobre todo al alcohol, que el alcohol es el que le abre la puerta al animal que traemos dentro, cuando tú te pasas de 3, 4 copas de alcohol, le abres la puerta a la jaula, a un animal que traemos dentro, y vas a decir cosas, y vas a pensar cosas, y vas a hacer cosas que nunca hubieras hecho en tus 5 sentidos. Porque el alcohol nubla la razón y el entendimiento. Una muchacha que acepta tomarse 2 copas con su novio, ya perdió. Cuídate cuando tengas un novio que te da alcohol. Porque es la manera más fácil de doblegarte, de debilitar tu voluntad. Y tenemos que estar alertas, sobrios, porque el tiempo se acerca. Muy bien, ya los regañé. Veamos toda la palabra de Dios. Una tercera parte de la Biblia es profecías. El 33% de la Biblia está compuesta de profecías bíblicas. Ahora, muy bien, hay 2 eventos proféticos en la Biblia, 2 principales eventos que van de la mano. Se van a sorprender de esto. 2 cosas proféticas, 2 eventos proféticos. Uno ya sucedió, y porque ya sucedió, el otro tiene que suceder, porque los 2 van de la mano. El primero es el renacimiento de Israel, el 14 de mayo de 1948. Es el primer evento profético que se tenía que cumplir para que se cumpliera el segundo evento profético, que es el más importante para todos nosotros, y me refiero al arrebatamiento de la iglesia, al rapto de la iglesia. Si Israel no hubiera regresado a su tierra en 1948, el rapto no podría suceder, porque para que sucediera el rapto, primero Israel tenía que estar en su tierra. Ahora, ¿por qué estos 2 eventos van de la mano? Porque son los 2 eventos más milagrosos de los últimos tiempos. ¿En qué sentido? Lo que hace de Israel un evento sin señales es que fue un renacimiento milagroso. En el Antiguo Testamento se sabía que Israel iba a regresar. Ezequiel 37, Amós capítulo 9, Jeremías, etcétera, etcétera. Todos, desde Deuteronomio, Moisés había hablado que Israel iba a ser cautivo en Babilonia. Los asirios se los llevaron hace 2700 años, 100 años después los babilonios. Pero que vendría el tiempo cuando Israel regresaría y resurgiría, renacería, resucitaría como nación. Y este evento estaba profetizado, pero no se sabía ni cómo ni cuándo iba a suceder. Y de repente, de la noche a la mañana, la única nación que ha nacido en un solo día ha sido la nación de Israel. En el capítulo 66 del libro de Isaías, Isaías lo describe con estas palabras precisamente como un milagro. Dice Isaías 66, versículo 8: ¿quién oyó cosa semejante? O sea, ¿quién ha oído jamás que en la historia ha pasado algo similar? ¿Quién vio tal cosa? Las respuestas es nadie.
¿Nacerá una nación de una vez? No, esto es imposible. Jamás en la historia una nación ha nacido en un día, ni se ha formado en un día como un Estado libre, soberano e independiente. Todas las naciones, como lo vamos a ver, han tenido un desarrollo, un progreso a través de ciertos factores que han tenido que cumplirse para que surja. En México tuvimos la Revolución Mexicana y Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur, vino la confrontación, la muerte de Madero, etcétera, etcétera, Porfirio Díaz, y todos tenemos una historia hasta que por fin la república se hace una república, se convierte en un estado. Estados Unidos también tuvo su constitución, Thomas Jefferson, etcétera, etcétera. Todas las naciones del mundo han tenido un progreso o un desarrollo para constituirse en lo que son, menos la nación de Israel. Y esto es a lo que nos confronta la Biblia. ¿Quién oyó cosa semejante? Un día o de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Entonces, es constituido un milagro el regreso de Israel en 1948, porque un milagro es definido como algo que desafía lo natural. Para que sea milagroso, tiene que ser un desafío a las leyes naturales o la capacidad de la comprensión humana. Por eso, un milagro se clasifica como milagro cuando desafía lo natural y cuando va más allá de nuestra comprensión. Israel fue un milagro que en un día se pudiera determinar que se constituyera en una nación. Ahora, muy bien, lo que hace también de Israel un milagro es que ninguna otra nación jamás en la historia, número 2, ninguna otra nación en la historia jamás ha regresado a su tierra después de haber sido dispersada por más de una generación. Estamos compartiéndoles a todos ustedes, damas y caballeros y familia de Dios, cosas que tal vez nunca habías considerado. Están en la Biblia y lo hemos oído así, pero nunca nos habíamos detenido a considerar estas cosas detenidamente, proféticamente, para poder evaluar el significado tan profundo que tiene a la luz de los tiempos que estamos viviendo. Y esta es la razón de esta serie, Conociendo los Últimos Tiempos, de que comencemos como cristianos a ubicarnos, a examinar las cosas que parecían superficiales desde un punto de vista anteriormente, pero que ahora el Espíritu Santo quiere que nos concentremos y las desenterremos y nos demos cuenta del valor que tienen a los ojos de Dios y a los ojos de tu vida también. Porque ya cuando tú comienzas a evaluar estas cosas, dices, Dios mío, realmente nos queda poco tiempo. Nos queda bien poquito tiempo, tal vez menos tiempo del que queremos nosotros creer que va a suceder. Israel fue sacada de su tierra en el año 70 de nuestra era cristiana. 70 años después de que Cristo muere, viene Roma con el general Tito, y en el año 135, otra vez después, como 40, 50 años después, llegan los romanos por segunda vez, 2 veces, y arrasan completamente Jerusalén. Sacan a todos, a la mayoría de los judíos. Los judíos se van a Rusia, África, México, Guatemala, por todos lados son dispersados, y por casi 2000 años los judíos. En Rusia, pues es lógico que si vas a Rusia y tienes ahí 5 o 10 años y hablas español y no lo practicas, pues hasta el español se te olvida y acabas hablando ruso. Si te vas a Alemania 5, 10, 15 años, 20 años, acabas hablando alemán. Nosotros aquí en Latinoamérica, los mexicanos, cruzamos la frontera con Texas. Mi esposa y yo, que vivimos en Texas desde hace ya como 12 años,
nos hemos dado cuenta que el 90% de nuestros paisanos ya se les olvidó el español. O si hablan un español que es mezclado con muchas cosas norteamericanas. Y el fenómeno es muy interesante, ¿verdad? Porque tenemos que comprender esto para ver por qué es este fenómeno. Las familias que cruzan a Estados Unidos no quieren ser identificadas que no sean norteamericanos por el racismo que hay. Entonces, mientras más chiquitos hablen inglés, más rápido creen ellos que los van a considerar parte de la familia norteamericana. Y la familia norteamericana también todos son refugiados. Todos llegaron a Estados Unidos, alemanes, ingleses, franceses, italianos. No hay en Estados Unidos alguien que se llame verdaderamente norteamericano, porque los únicos ahora sí que norteamericanos son los apaches, los cherokees, los sioux, los indígenas que formaron y que pasaron por el estrecho de Bering de Asia y poblaron Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Así fue como todo el mundo indígena de Estados Unidos, Canadá hasta la Patagonia llegaron, porque todos vienen de Sem, de acuerdo al segundo hijo de Noé. Entonces, no quieren sentirse que son de otra nación y aprenden el español, lo que tú quieras y digas, y aprenden el inglés. Los judíos, 2000 años exiliados en el mundo, nunca se les olvidó su idioma, nunca fueron absorbidos por ninguna nación, porque acuérdense ustedes que al pasarte a otra nación te adaptas a la cultura de esa nación, pues para desarrollarte mejor socialmente también, más rápido aprendes sus historias, su cultura, etcétera, etcétera, porque es lo que nuestros hijos van a aprender también. Pero los judíos, en cualquier lugar a donde fueron del mundo, jamás olvidaron su religión, su adoración, ni su idioma. Y cuando las Naciones Unidas, por fin, sacan del Medio Oriente a los ingleses, en 1923, el general Allenby llega a Jerusalén y saca a los últimos musulmanes, que era el imperio turco, otomán turco. Se declara a Israel el 14 de mayo de 1948 el Estado libre, soberano e independiente en un solo día. A las 5:30 de la mañana nombran a David Ben Gurión el primer ministro de Israel, y ante los ojos del mundo entero, después de la masacre de los nazis, se dan cuenta que ellos tenían el deber y la calidad moral para regresar a vivir a su tierra. Y esto es maravilloso porque cuando llegan ellos a Israel el 14 de mayo de 1948, lo vamos a ver más adelante. Estoy dándoles una síntesis rápida. ¿Por qué en 1948? ¿Acaso Dios tiene coincidencias o cayó de chiripazo que fuera en el 48? ¿Por qué no en el 47? ¿O por qué no en el 49? Cada fecha que Dios tiene en la Biblia es significativo. Escuchen esto. De Adán a Abraham, 1948 años. Abraham es el padre de la nación judía. De Adán a Abraham, Abraham nació en el año 1948 desde Adán. De Cristo al nacimiento de Israel, 1948 años. ¿Ustedes creen que son coincidencias? Esto es impresionante. Tanto el padre que funda Israel como la fundación final de Israel es exactamente en los 1948 años que Dios había determinado que esto sucediera. Entonces, todos estos factores que estamos analizando, nos damos cuenta que es algo que tenía que cumplirse. Y para terminar con esto, en el libro de Amós, capítulo 9, hace 2000
2600 años. Señores ateos, agnósticos, escépticos, la Biblia está llena de fantasías y que leyendas, etcétera, etcétera. No hay un solo escritor, un solo pensador, un solo filósofo, alguna persona pseudocientífica o científica que se haya atrevido a decir: la Biblia tiene errores, sin haberlos él comprobado. Lo que tú oyes en tu escuela, Adán y Eva fueron leyendas, esto es leyenda, muchas contradicciones. Toda la gente que tú oigas hablar, o en tu familia o amistades, de la Biblia, ¿sabes por qué dicen lo que dicen? Porque si una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Les voy a dar un ejemplo para no ir tan lejos. Hace algunos meses o algunos años se llegó a comenzar a propagar que la tierra es plana, y comenzaron a bombardear las redes sociales que la tierra es plana, que la NASA engañó y que había pruebas y por aquí, por allá, y nos comenzaron a dar a mí. Yo dije: ¿están fumando marihuana ahora ya todos? ¿Cómo es posible? Y llegaron a... Yo tengo amigos míos que llegaron preparados. Oye, Armando, es que es verdad, nos engañaron. Le digo: mira, por el amor de Dios, simplemente ve un eclipse lunar. Ve un eclipse lunar nada más para comprobar que la tierra no es plana. Ahora pregúntale a cualquier piloto, pregúntale a cualquier astronauta. Las fotos que se han tomado desde Marte, desde Luna, son falsificadas. ¿Quién lo dijo eso? La revista El Calimán. Increíble. Pero vean cómo llegamos a aceptar cosas que son científicas. Ya no digamos del carácter espiritual o filosófico religioso. Cosas que son científicas. Llegamos a atacarlas y a tratar de cambiar para poder introducir mentiras. Y sabemos quién es el padre de la mentira. Juan 8:44. Satanás. Llegar a confundir completamente las mentes. Y en un momento con los estudiantes ya de secundaria, pues ¿qué es verdad entonces? Lo que nos enseña, lo que no nos ha enseñado. Ahora, con que la tierra es plana, ¿será cierto? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será, ya sabes? Ese es el mundo en que vivimos. En Amós 9, versículo 14 y 15, hace 2600 años. ¿Hace cuánto? 2600 años se escribió esta profecía. Y si trajiste tu Biblia, ahí apúntale en tu Biblia, junto, 14 de mayo de 1948. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. La primera profecía es que ellos no se iban a quedar exiliados durante toda su vida. Llegaría el momento, sin decir cuándo, ni cómo, ni dónde, que Israel regresaría a otra vez recobrar su identidad como nación. Número 2. Vean todas las profecías en 2 versículos. Número 2. Cuando llegaran, iban a edificar las ciudades asoladas y las iban a habitar, a plantar viñas y beber el vino de ellas, a hacer huertos y comer el fruto de ellos. En segundo lugar, cuando Israel regresó en 1948, no había un solo árbol. Un solo árbol no había en Israel, era un desierto. ¿Cómo puedes tú hacer que prospere la tierra y produzca vegetación en un desierto? Pero la Biblia dice que cuando ellos regresaran, iban a comenzar a levantar ciudades y a plantar árboles. En 1950 y 52, 2 o 3 años después de que Israel regresó, plantaron 6 millones de olivos.
en la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa del siglo XX. Escuchen, desde la última de las maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia, del rey Nabucodonosor, hasta 1950, nunca había habido una obra tan portentosa que era casi, nadie se podía imaginar que se podía lograr. Lo hicieron los judíos para que se cumpliera la segunda profecía. Ahorita hay más de 12 millones de árboles plantados en Israel. Impresionante. Y en tercer lugar, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más, yo lo tengo subrayado en mi Biblia, nunca más, desde que lleguen, serán arrancados de su tierra, porque yo se las di, dicho Jehová Dios tuyo. Cuando nosotros vemos la concentración de la Biblia de la nación de Israel, lo primero que mucha gente se pregunta es: ¿y por qué Israel? ¿Y por qué no México? ¿O por qué no Francia? ¿Qué son especiales los judíos? Ay, sí, ¿y por qué no los italianos? ¿O por qué no los rusos? Mira, simplemente Dios es soberano. A Él le dio la gana, es lo que significa la palabra soberano, escoger un puntito chiquito geográfico. Porque si tú vas a un mapa, Israel es del tamaño del estado de Nueva Jersey, de Estados Unidos. Es un puntito insignificante en el Medio Oriente, donde Dios lo nombra en Ezequiel 5, versículo 5, el ombligo del mundo. La palabra que se dice Israel está en el Jerusalén, en el centro de la tierra. Esa palabra centro, en Ezequiel 5:5, es la palabra hebrea ombligo. Y ahí Dios concentra que sea el centro de todo lo que iba a pasar desde el principio hasta el final. ¿Con qué propósito? Para que todos nosotros los seres humanos pudiéramos concentrarnos en ese lugar geográfico desde el principio hasta el fin. Y ahorita los que vivimos la última generación, sepamos que Israel es el termómetro de Dios. Todo lo que vaya a suceder en el mundo tiene que suceder en Israel como señales de los últimos tiempos. Si queremos saber qué tan cerca estamos de los tiempos finales, pongamos atención en lo que ahorita está pasando en Israel. Ahora que vayamos en junio al viaje que vamos a hacer a Israel, vamos a tener mucho más tiempo de ver en cada lugar que vamos a visitar: Masada, el Mar Muerto, el Mar de Galilea, Haifa, Tel Aviv, etcétera, etcétera, la tumba de Cristo, el monte Gólgota. Vamos a ver, porque una cosa es que yo les predique desde aquí, y otra cosa es que estés enfrente del lugar donde Jesús estuvo enterrado. Una cosa que yo les diga: la batalla del Armagedón, Napoleón cuando llegó a Megiddo, que es el valle del Megiddo donde va a ser la tercera guerra mundial, Napoleón dijo: aquí se va a pelear la última guerra. Y una cosa es decir ahorita esto, y otra cosa es el valle del Megiddo. Cuando lleguemos ahí, hay como unas plataformas, y cuando hablemos del valle del Megiddo, con sus ojos los que vayan a ir, van a ver el valle del Megiddo y van a decir: Dios mío, aquí yo ya no voy a estar. Aquí es donde la Biblia profetizó hace cientos de siglos que se desencadenaría el final de la historia del ser humano, cuando todas las naciones se vengan contra Israel. Es interesante que Dios haya dicho que nunca más iban a ser arrancados, porque a la media hora, a las 6 de la mañana del 15 de mayo, amaneció. El 14 de mayo David Ben Gurión mandó por el radio: somos un estado libre, soberano, independiente. Se cumplía Amós, Ezequiel 37, 14, 15, etcétera, etcétera. Media hora después los atacan los árabes.
1957, 56-57 viene la Segunda Guerra de las naciones que los rodean, que son Libia al norte, Siria al norte, Irak, Jordania y Egipto. Son las naciones que hacen frontera con Israel. Los atacan y llega la famosa Guerra de los 6 días. 6 de junio de 1967. ¿Qué pasó el 6 de junio de 1967, que se conoce como la Guerra de los 6 días y que, de acuerdo a uno de los generales más sobresalientes de todo el siglo XX, porque cuando vemos la Primera Guerra Mundial, usaban todos sus rifles con bayoneta, ¿verdad? Y la Segunda Guerra Mundial, ya la bomba atómica, la desintegración del átomo fabricado por el elemento uranio 235, en 1952 la bomba de hidrógeno. Y cuando llegó la guerra del Golfo Pérsico, 1990-91, que Saddam Hussein, ¿se acuerdan?, invadió Kuwait, poniendo como pretexto que tenía una deuda de petróleo que no les habían pagado, que lo único que quería era apoderarse del petróleo y apoderarse del Medio Oriente. El papá Bush, el expresidente del papá del que fue presidente, organizó una coalición de 29 naciones para ir a sacar a Saddam Hussein de Kuwait. Y el general encargado de la organización de las 29 naciones que se formaron para sacar a Saddam Hussein de Kuwait se llamó el general Schwarzkopf. Este general, graduado de West Point, que es una academia en Estados Unidos, la más prestigiada para los militares, ya murió. Él escribió su libro, y cuando yo lo acabé de leer en la vida del general Schwarzkopf, él decía lo siguiente: yo admiraba a Napoleón, un general, estratega tremendo, murió en la isla de Santa Elena. Por cierto, murió cristiano Napoleón Bonaparte, con la Biblia en la mano, en su pecho, y tenía leyendo el Evangelio de San Juan cuando Napoleón Bonaparte murió. Alejandro el Magno, dijo el general Schwarzkopf, las falanges de Alejandro el Magno, los griegos inventaron las lanzas altísimas, y entonces cuando venían los caballos, la caballería de Alejandro, las ponían así en el suelo y no los veían el ejército, y ya cuando venían las levantaban y se ensartaban en las lanzas, y se volvió invencible Alejandro el Magno con esta estrategia militar. Y el general Schwarzkopf dijo lo siguiente: ni Napoleón, ni Alejandro, ni Aníbal, ni ningún otro militar estratega de la historia he conocido que haya podido estar en una guerra como la de los 6 días. ¿Qué pasó en la guerra de los 6 días que se considera por el general Schwarzkopf y ahora en los libros de la milicia como uno de los milagros más grandes que ha habido de una confrontación en la historia humana? Fue lo siguiente: el 6 de junio de 1967, el presidente de Egipto, Abdel Nasser, junta al presidente de Jordania, al de Siria, al de Libia, en una reunión, al de Irak. Vamos a destruir a Israel. Somos 15 millones más que ellos, o 20 millones aproximadamente más que ellos. Ahorita les doy la proporción. Vamos a juntarnos, extirpemos este problema ya y echémoslos al mar Mediterráneo. Entonces se juntaron todas las naciones con frontera con Israel el 6 de junio, y el día 7 de junio un sargento israelí intercepta a un mensaje de un sargento iraquí de un tanque de guerra preparando la invasión contra Israel. Israel, desde entonces hasta nuestros días, escuchen, no hay aviación más poderosa que la que tienen los judíos actualmente. Son los mejores pilotos del mundo, más que los norteamericanos en los F-16, F-15, más que los MiG rusos, más que los aviones ingleses. No hay nadie ahorita en el siglo XXI que tenga una fuerza aérea tan poderosa como los judíos.
En 1967 no tenían los F-35 que tienen ahorita. Imagínense nada más, que ya son unos superaviones de combate. Vamos a Israel y vamos a ir, están las 24 horas patrullando el espacio aéreo. Las 24 horas. ¿Y dónde creen que tienen los aeropuertos? No va a ser en Tel Aviv, ahí vamos a aterrizar, ahí aterrizan todos los vuelos internacionales, los tienen debajo de la tierra. Hay por todo Israel túneles impresionantes de donde salen los aviones. Y los cierran y los tapan, los camuflajean. Bueno, 6-7. El 8 de junio, los pilotos judíos se suben a 6 aviones. Y a las 5 de la mañana, cuando los egipcios estaban dormidos, y los jordanos estaban dormidos, y los sirios estaban dormidos, en los 6 aviones los judíos destrozan toda la aviación de Egipto, la aviación de Jordania, la aviación de Siria, en menos de 1 hora. Una vez que acaban completamente con toda la aviación de todos sus enemigos en un día, desde arriba del aire, ahora ellos controlan el aire. Y el que controla el aire, controla la guerra. ¿Hay alguna relación espiritual? Cuando usamos la oración, que es desde el aire, controlamos la tierra. Cuando tú oras, te elevas a la dimensión espiritual para que tu hijo sea protegido, para que tu matrimonio sea protegido. Bueno, esto solamente es una similitud que quiero usar, ¿verdad? Pero una vez que dominamos el aire, podemos dominar la tierra, porque en todas enseñanzas espirituales, entonces los judíos destrozan completamente toda la artillería, para no hacérselas más largo. El 6º día de la guerra, los judíos habían entrado a la península del Sinaí. Habían llegado a las colinas del Golán, que es la frontera con Siria, al norte del mar de Galilea. Toda la franja de Gaza era de ellos, y el banco oriental, donde es ahorita Jericó, lo que es Judea en el Antiguo Testamento. El 6º día, la Liga de Naciones, en aquel tiempo que se convirtió en las Naciones Unidas, les mandó un recado al general Moshe Dayan, porque también llegaron por primera vez en 2000 años a la ciudad de Jerusalén. Reconquistaban la ciudad de Jerusalén y le dijeron al general Moshe Dayan: ya párale, deténganse, porque si no va a haber un conflicto mucho mayor. ¿Saben por qué terminó la guerra en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Increíble, ¿verdad? Bueno, la cuestión es la siguiente. Ya no vamos a buscar más cosas, pero nunca más serán arrancados. Desde que han llegado, han intentado sacarlos y no han podido. En la guerra de los 6 días, quiero dar el último ejemplo. Todos ustedes que les interesan las matemáticas, hay una ley que se conoce como la ley de las probabilidades. Y dentro de la ley de las probabilidades existía esta supuesta probabilidad. Ahorita somos aquí como 1000 personas, 1300 personas aproximadamente. ¿Qué pasaría si tendríamos 20 rifles? Y ahorita nos rodeara un ejército de 50,000 soldados. En la ley de las probabilidades, ¿cuántas tendríamos de salir vivos? 10 a la 12ª potencia. None, nada, nothing. 0 probabilidades. Son las mismas probabilidades que los judíos tuvieron en la guerra de los 6 días, cuando más de 22 millones de árabes los rodearon con aviones, infantería, artillería, ejército, y ellos no llegaban ni siquiera al 1,000,000 de personas. Ni las armas que tenían aquellos, ni la cantidad de aviones que tenían ellos. Por eso se considera,
y se sigue considerando, nunca más serán arrancados, porque todo lo que sucede en ese punto geográfico del mundo es milagroso. Y después se levantó la Organización para la Liberación del Movimiento de Palestina por Yasser Arafat, no han podido. Después Irán levantó a un grupo llamado Hezbollah, que significa el partido de Dios, sostenido y lo sigue sosteniendo Irán en el Líbano. Después se levantó otro grupo, Hamas. La palabra Hamas en el hebreo significa los violentos, en la franja de Gaza. Ahorita el presidente Mahmoud Abbas, ahorita ahí que son los que están mandando cohetes de los hospitales, etcétera, etcétera. Y hasta ahorita en el siglo XXI nos damos cuenta, Irán, que está convirtiéndose en el centro de las profecías ahorita, donde toda la atención ahorita volvió al mundo, y Estados Unidos mató al general Soleimán, etcétera, etcétera. Irán, ¿cómo irá a contestar? Estamos ante la Tercera Guerra Mundial. En las redes sociales nosotros publicamos un artículo donde yo dije, no es la Tercera Guerra Mundial, falta mucho para la Tercera Guerra Mundial. Expliqué por qué, ojalá que lo hayan leído, pero aquí lo pueden ustedes comprobar. Irán se convierte en el centro de la atracción del terrorismo internacional y se convierte en la nación número 1 terrorista del mundo actualmente. Pero escuchen esto, qué ironía, al mismo tiempo que Irán